Voy a hacer la pregunta que todos pensaron pero que nadie se animó a hacer. Que yo me hago también. ¿Por qué le puso Santi López a una jirafa? Por eso hay que ser como niños. Y la otra pregunta que me acordé cuando recién me presentó Kevin, no sé si se dieron cuenta, pero el fin de semana pasado yo vine con mi busito de hilo, todo muy predicador. Pues pensé que tenía el mensaje el domingo pasado también. Vine con una serie de cosas. Pero no es problema. No sé si algunos recordarán, pero a mí me gusta armar series de mensajes, por lo menos porque en el estudio personal es más útil. También porque después a la hora de escucharlos nuevamente es más lindo hacer un bosquejo un poquito más amplio de un solo tema. El tema que estamos tocando actualmente, que les propongo para compartir, es un muy breve estudio de 12 personas que están en la Biblia, 11 personas que están en la Biblia que son los discípulos. ¿Por qué? Porque una vez que uno empieza a leer los evangelios y se da cuenta que Jesús estuvo con 11 personas, solamente 3 años de los cuales 1 año y medio nomás fueron discípulos, y le dio una enseñanza pero tan útil y tan importante durante tan poquito tiempo, y que hicieron tantas cosas después, y uno ve cómo eran esas personas y dice, ¡fuah! Yo soy igual. Se encontraban con discípulos que eran incrédulos, que no creían, que incluso lo vieron por primera vez y dijeron, de allá puede salir algo bueno, de Nazaret. Se encontró con discípulos que 1, 2, 3, 4, 5 veces les dijo, tan poca fe tienen. Estoy acá, les muestro, les enseño, tan poca fe tienen. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Se encontró con discípulos que aún en los últimos minutos antes de irse, antes de que Él les diga que iba a ser sacrificado y fue sacrificado por nosotros, se estaban preguntando, che, Jesús, cuando vos estés allá en el trono y todo eso que nos contás, ¿me haces un lugarcito al lado tuyo? ¿Yo puedo estar al lado? No, yo. No, yo. O sea, personas que se preocupaban por cosas que no había que preocuparse, que eran incrédulos en muchas veces, que no tenían las facultades de haber sido los más estudiosos de la Biblia. Personas que, se lo resumo en pocas palabras, eran como nosotros. Personas que se podían haber equivocado y Jesús volvía a estar ahí. Personas, como dice el autor de un libro, comunes y corrientes, sin más, sin menos. Vimos en el primer mensaje que ellos no entendían las cosas espirituales, no tenían fe, no tenían compromiso. Hablamos un poco acerca del nuevo evangelio que traía Jesús, que era en realidad lo que se anunció siempre en la Biblia, ¿no? Este nuevo reino. Y después, en el segundo mensaje, nos animamos a buscar la primer persona de este equipo, hermoso equipo de trabajo. Al primero que mencionamos fue a Jacobo, una persona de carácter, una persona dura, una persona controversial, una persona que iba al frente, una persona que tenía un espíritu una actitud tan fuerte y un carácter tan fuerte que incluso uno ve que piensa que Pedro era el líder del grupo y la verdad que siempre se estaba ahí peleando, iban y venían. Una persona que en un momento específico, que fue donde nos centramos, dijo, cuando a Jesús no lo dejaron pasar por Samaria, Jesús, ¿quieres que digamos que caiga fuego y los consuma, que los prenda fuego a todos y listo? Era como, no entendiste nada, le dice Jesús, no, vengo a salvar, no vengo a destruir. Y sin irnos muy lejos de esta persona, yo los quiero invitar en esta mañana a ir unos minutitos, no nos vamos a poder adentrar tanto, pero la Biblia nos enseña tanto, pero tanto de esta persona, del hermano de esta persona que hablamos recién, de Jacobo, que sería... Ay, sí, muy bien.
Costó, pero salió. Juan, el apóstol que nosotros hoy en día se lo nombra como el apóstol del amor. Juan, se habla tanto de Juan porque Juan habla tanto. El Nuevo Testamento, la tercera persona que más escribió el Nuevo Testamento es Juan. Lo tenemos a Pablo con sus cartas, lo tenemos a Marcos, ¿no? El Evangelio, Hechos. Y lo tenemos a Juan escribiendo uno de los Evangelios y a su vez escribiendo las cartas, que como dicen muchos teólogos, dicen que era el apóstol más rápido de todo el Evangelio. Porque tiene primera, segunda y tercera. Pero también porque en la Biblia dice, y lo echa en cara a Pedro en el libro de Juan, de que cuando se enteraron que Jesús había resucitado, fueron corriendo al sepulcro. ¿Y quién llegó primero? Muy bien, vieron que era teológico. Y es verdad, o sea, es el único que le dice, porque Pedro llegó más lento, el discípulo más joven llegó primero, así resaltado. No solo eso, sino que es el discípulo que se nombra a sí mismo en la carta de Juan como el discípulo amado. Hay muchos memes sobre esto, pero dicen, claro, se nombra el discípulo amado cuando esperó que todos mueran, escribió su carta y ahí se tiró las flores. Pero no, hay muchos que dicen que no, que al contrario, lo hizo porque él, y es algo que vamos a ver ahora, cambió rotundamente su vida. Se dejó moldear a la luz del Espíritu Santo y cambió de ser una persona de una determinada forma a ser una persona que después hasta incluso tiene la humildad de no querer mencionarse nunca en el Evangelio. La humildad de llegar al libro de Apocalipsis, que también lo escribió él, y nombrar a las personas como hermanos, como coequippers, como colaboradores, o sea, estar a la par. Y es por eso que vamos a hacerlo muy, muy, muy simple en esta mañana. Yo los voy a invitar a tomar 3 pasajes de los Evangelios, que nos van a mostrar 3 formas de ser de Juan, y vamos a ver cómo Jesús cambió esas 3 formas, pasando por cada una de ellas, ¿sí? ¿Me acompañan? Este mensaje se llama de villano a héroe, porque es lo que es el cambio de vida que tenemos en Juan. Y mientras abrimos Lucas capítulo 9, un pasaje de la Biblia que ya hemos leído. El desafío está en encontrar y en entender y en tener fe de que así como Jesús tomó a Juan como parte de su equipo, como su discípulo, Jesús nos toma a cada uno de nosotros como nuestros discípulos también. La misma palabra que se utiliza cuando Jesús nombra a los discípulos es aquella que se nombra cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos. O sea, un discípulo hace otro discípulo, ese discípulo hace otro discípulo, y así sucesivamente hasta que llegamos nosotros. Que tenemos que hacer también ¿qué? Exactamente. Y estos versículos que vamos a leer del 51 al 56 de Lucas, que ya los leímos la vez pasada también desde este púlpito, lo vamos a leer muy por arriba porque también nos va a enseñar algo muy precioso. Se los leo, yo voy a usar generalmente la NTV. Dice así, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, está hablando de Jesús, era la última parte de su ministerio, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Habría que hacer toda una logística, ¿no? Porque era un contingente grande de gente que se movía junto con Jesús. Como vimos en el primer mensaje, no eran solamente 12 discípulos, sino que iban muchos discípulos más que menciona la Escritura. Así que se estima que entre 50 y 100 personas se movían con Jesús. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Claro, había un problema grande con los samaritanos.
Los samaritanos, que en el primer mensaje ya explicamos de dónde vienen, creían que no, en Jerusalén no hay que adorar. Nosotros tenemos nuestro monte. Y había una disputa religiosa muy grande, que más allá de religiosa era una disputa de todo sentido, porque en Oriente la religión abarca mucho más que los aspectos solamente espirituales o ideológicos, también lo político, lo social, etc., como sucede hoy en día. Versículo 54, cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió, los retó, los confrontó, les dice, y así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Qué rápido es, y retomo esto de Jacobo, qué rápido es aquellos que se nos enciende rápido la mecha, ¿no? Qué rápido nos enojamos, qué rápido tomamos embrión, qué rápido nos dan ganas de confrontar, rápido nos dan ganas de defendernos, ¿no? Cuando nos sentimos atacados, que se nos hierve la sangre y nos dan ganas de avanzar. Hay temperamentos que tienen esta característica y algunos cada vez más marcados. Hay un amigo que tengo que es muy blanco y cuando se enoja ahí nomás se pone rojo. Y vos ya sabes que está enojada. No hace falta que le digas nada. Yo me imagino a Jacob y a Juan de la misma manera. Ahí nomás, ¡fua!, hecho mostaza. Jesús quiere que los matemos a todos. Para. La agresividad no es la mejor manera. Hay un proverbio muy sabio, muy importante que dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando llega tu compañero de trabajo, llega tu amigo y algo y te dicen algo y te reprenden y vos, ¿cómo vas a responder? La Biblia dice que si respondes de forma blanda, de forma suave, de la forma adecuada, la ira se va a aplacar, va a bajar. Esto es importante dentro de la familia, ¿no? ¿Cómo nos tratamos? Porque a veces naturalizamos algunos que otros tratos. Y nos tratamos de forma de que cuando alguien lo ve desde afuera, a veces capaz nos cae la ficha. ¿Por qué se gritan? ¿Por qué se hablan así? No tienen un lenguaje más directo, una forma de cariño. A mí siempre me sorprendió Juan, porque van a ver que es muy taxativo en su forma de ser. Cuando ustedes leen primera, segunda y tercera de Juan, van a ver que Juan le llaman el discípulo de los extremos. Para Juan no hay grises. O estás en Cristo, o estás lejos de Cristo. O estás en la luz, o estás en la oscuridad. O estás vivo, o estás muerto. O estás con Jesús, o estás sin Jesús. Es totalmente distinto a Pablo, que Pablo en cada una de sus cartas se toma el atrevimiento de hacer las excepciones, de mirar los márgenes, de explicar. Y Juan es así, duro, taxativo. Ahora, a mí me sorprendió mucho cómo Jesús en este primer aspecto de Juan, en esta agresividad y esta aspereza que tenías para su persona, va trabajando en él, va puliendo en él, va hablando a través de sus parábolas, que ojalá pudiéramos leer cada una de ellas, sus enseñanzas. Y casi terminando el ministerio de Jesús, casi en los últimos respiros de vida de Jesús, sucede algo con Juan que no sucede con ningún otro discípulo. Y esto es lo que me sorprendió. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan capítulo 19, versículo 25.
La escena que tenemos acá es la última escena de la cruz. Juan fue el discípulo que estuvo al pie de la cruz cuando vio cómo lo torturaban a Jesús, cómo Jesús sufrió. Probablemente Juan estuvo horas observando esa agonía. Y sucede algo que no sucede con ningún otro discípulo. Dice, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Las tres Marías. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, hablando de sí mismo, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Una persona se preguntaba cuando estaba estudiando este tema y dijo, ¿qué fue más importante, ¿no? Una pregunta retórica en realidad, obviamente que no tiene mucho sentido, pero ¿qué fue más importante? ¿Que Jesús le encomendó a Pedro la iglesia o que Jesús le encomendó a Juan su mamá? Fíjense cómo el Señor trabaja a veces en nuestras vidas, trayendo a nuestras vidas experiencias o responsabilidades que muchas veces no están desde nuestra lógica más asociada a nuestro carácter, a nuestra forma de ser. Me pregunto incluso si de todos los discípulos que había eran de Jesús, capaz que Juan, si uno lo mira a grandes rasgos, era el menos indicado para darle una responsabilidad tan afectuosa, de tanto cuidado, de tanto detalle, de tanta importancia. Creo que si nosotros tuviéramos que pasar una situación tan triste como esta, qué pregunta que nos haríamos la misma, ¿no? ¿A quién dejaríamos el cuidado de nuestros padres, nuestra madre? Y Juan, una persona que en su momento era ruda, tosca, agresiva, competitiva y siempre yendo al hueso, Jesús le da la responsabilidad de cuidar a su mamá. Dice la tradición, esto es tradición histórica, de que Juan estuvo siempre en Jerusalén, a diferencia de los otros discípulos que fueron a expandir el Evangelio, porque Juan estaba con esta responsabilidad de cuidar a la mamá de Jesús, de cuidar a María. Que posterior a eso, Juan dice que cuando fallece María recién sale a continuar con la comisión del Evangelio. Y lo primero que quería mencionarles es este pequeño gran detalle. Que muchas veces el Señor viene a nuestras vidas y cambia nuestras vidas por completo con experiencias y cosas que nos van a enseñar y nos van a llevar a aquello que Jesús quiere cambiarnos. Él conoce mejor que nosotros los aspectos de nuestro carácter que hay que cambiar. Muchas veces la frialdad espiritual se deja ver a través de nuestro carácter. El fruto del Espíritu Santo tiene la templanza, tiene el amor, tiene el dominio propio. Y Jesús viene a trabajar en nosotros en cada uno de esos aspectos de distintas maneras. Y yo creo que así como Jesús le encomendó a Juan esta noble tarea, cada vez que el Señor nos encomiende una noble tarea a nosotros, deberíamos aceptarla con la misma calidad que Juan aceptó esta responsabilidad. En vez de andar pataleando, porque muchas veces ante distintas situaciones, ¿no?, que protestamos, pataleamos, nos enojamos, rezongamos y capaz después las aceptamos. Segundo aspecto. Marcos capítulo 10. Estamos ahí cerquita. No estamos cerquita. Nos vamos a ir a Marcos. Estábamos en Lucas.
10:35. Es muy divertida esta parte de los evangelios porque si ustedes leen un poquito el contexto, si van un poquito para arriba, van a encontrar que estos hombres, que van a ser protagonistas de lo que vamos a leer ahora, estaban en la cúspide, ¿no? Se sentían lo más. Venían de ver a Jesús haciendo milagros increíbles realmente. Venían de tantas experiencias, incluso Juan y Jacobo fueron junto con Pedro los únicos que vieron la transfiguración de Jesús. El cambio físico de Jesús, la gloria de Dios. Y nadie más lo vio. Y claro, ellos se sentían lo más. Y cuando llegan a este momento, algo que les mencioné, dicen: entonces Santiago y Juan, nuevamente, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro. La situación es la siguiente. Imagínense que estamos todos juntos, Jesús aparta, Juan lo mira a Jacobo, le toca el hombro así, dice: momento del plan. Jesús se aleja y ellos van así de cerca como que no los vea nadie, porque dice las Escrituras en otro evangelio de que lo hicieron de forma privada. Dice: Jesús, bueno, no creo que lo haya chistado, ¿no? Pero Jesús, maestro, con mucho respeto, queremos que nos hagas un favor. Jesús, que ya sabe todas las cosas, me imagino a Jesús ya sabiendo lo que se viene diciendo. Jesús preguntó: ¿cuál es la petición? Ellos le contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Yo me imagino que Jacobo el mayor a la derecha, yo que soy Juan, que soy el menor de los hermanos, me voy a sentar a la izquierda, Jesús. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Haciendo referencia a su sacrificio. ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo del sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Sí, Jesús, claro que sí. Contestaron ellos: podemos. Entonces Jesús le dijo: a ver, es cierto, beberán de la copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir a quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, indignadísimos, enojados. No lo puedo creer. ¿Cómo van a atreverse a decir esto a la espalda de nosotros? Estaban re enojados, se armó una ahí tremenda. Y fíjense que otro aspecto de la vida de Juan y de Jacobo eran tremendos. Ellos querían ir siempre por lo más. Ellos habían sido criados por Zebedeo para ser siempre competitivos, siempre buscar más, siempre ir ganando. Es muy divertido cuando en las actividades de jóvenes y adolescentes, y no tan jóvenes también, hacemos juegos, hacemos dinámicas y se ven los que son competitivos mal, ¿no? Se sacan los ojos jugando. Y a nosotros nos pasaba cuando estábamos con los teens que, claro, nosotros teníamos que jugar para dar el ejemplo. Ah, no, era la guerra. O no, la guerra. No, lo dábamos todo. Y a veces los chicos nos miraban y nosotros como: ¡hay que ganar! Jacobo y Juan. Nosotros damos lo mejor de lo mejor. Incluso se entiende que parte del ministerio lo financiaban Zebedeo, su esposa. Zebedeo se lo nombra dentro de los evangelios porque se supone que era una persona apoderada, que era un nombre conocido, un apellido conocido. Y ahí estaba la competencia. Juan quería ir siempre un poquito más allá. Y mientras yo voy buscando
mientras yo voy buscando Juan capítulo 13, versículo 5, le voy a pedir a alguien que vaya buscando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar cuando Jesús le limpia los pies a los discípulos. Le lava los pies. Le voy a pedir a alguien que busque en Mateo esta misma escena, en Marcos, y yo lo voy a buscar en Juan. Ahí está. Juan 13, 5 nos relata un poquito esta escena. Perdón. Me siento como Fer, ¿vieron? Que siempre dice, perdón, vamos a ir más arriba. Versículo 1. Vamos a ver el contexto. 13:1. ¿Ya pudieron? ¿Alguien lo encontró en Mateo? ¿Qué? Búsquenlo. No tengo anotado, por eso se los pido. Lo necesito que lo busquen en Mateo, en Marcos y en Lucas. Les doy tiempo para buscarlo mientras busco en Juan, ¿sí? Capítulo 13, versículo 1. ¿Lo leemos juntos? Juan capítulo 13 dice así: Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que lo traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en el recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ellos venían de 2 días muy largos, muy largos. Venían de caminar muchos kilómetros. Los jóvenes y también los no tan jóvenes que en sus experiencias habían tenido esta experiencia de... Antes nos bajábamos, vieron que ahora los chicos hay que llevarlo a todos lados. Voy a empezar por ahí. Perdón chicos, más chicos, no se me enojen. Dicen que hay que llevarlos a la puerta de la casa a todos lados. Cuenta la leyenda que antes nos tomamos el cole, nos bajamos en el monumento a San Martín y bajamos caminando hasta el río. Con las ojotas. Cuando llegabas allá lo primero que querías hacer era meter los pies al río porque ya no dabas más con el calor. Lo mismo pasaba acá, o sea, caminabas kilómetros y kilómetros, 20 kilómetros por día en promedio. Sandalias, tierra, suelo, no hay cemento, obviamente, en esa época. La costumbre era llegar a un lugar y los siervos le limpiaban los pies a cada uno de los visitantes. Jesús toma este papel de siervo. Jesús toma este papel de siervo de lavarle los pies. Y terminemos la lectura. Versículo 6, no lo vamos a leer, 6, 7, 8, porque aparece el bocón de Pedro a siempre dar su bocado. Cierra el paréntesis, versículo 10, y ahí dice, perdón, versículo 12, vamos a saltear hasta versículo 12, porque ahí Pedro nos interrumpe, sale con una cosa que nada que ver y volvemos a lo mismo. Versículo 12, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.
¿Encontraron en Mateo lo mismo? No, lo de lavar los pies. ¿Marcos, alguien lo encontró? ¿Lucas? Bueno, les voy a hacer un spoiler. Dejen de buscar, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. El único discípulo que registró este hermoso momento, este precioso momento, fue Juan. Díganme si una persona que no cambia y aprende es capaz de registrar estos momentos tan lindos, tan nobles. Juan pasó, y ahora sí, viene la conclusión de esta segunda enseñanza, pasó de ser una persona que quería ser el Señor de muchas cosas, que tenía anhelos que los cuales el Señor no reprende, son buenos anhelos, pero que solamente lo entendió cuando pasó por este proceso de que para ser superior hay que servir a los demás. Jesús les dice simplemente, yo soy su maestro, ¿no? Sí, yo soy su maestro. Bueno, les estoy enseñando que laven los pies, como yo lo hago. Muchas veces el servicio es eso. A ver, perdón, me retracto. Siempre el servicio es eso. Es quitarnos a veces del enfoque, de la figura y ser un poquito más de fondo. Es hermoso cuando en la iglesia nos enteramos de muchos servicios que hace la iglesia y que no son publicados, ¿no? O sea, que están ahí, pero están ahí. Y la gloria del Señor se manifiesta muchísimo en la iglesia. Cada vez que sirve, cada vez que asiste al hermano, cada vez que está interesado, cada vez que va, que viene, que se interesa en personas. Y esa es la manera de servirnos. Ese es el amor. Ese es el amor que nos tenemos que entregar. Ese es el ejemplo que tenemos que adoptar como familia de la fe. El amarnos unos a otros. Tercera enseñanza. Marcos capítulo 9. Repaso, ¿no? Primer paso, hablamos de la agresividad de Juan Pulida, ¿no? De ser alguien que quería matar a ser alguien que tuvo el ministerio de cuidar a la mamá de Jesús. Segundo paso, hablamos de ser alguien que quería crecer a costa de todo, a ser alguien que aprendió y registró, la única persona que registró el acto de humildad que nos enseñó Jesús. El tercero es algo que también nos puede pasar a todos. Marcos capítulo 9, versículos 38 y 39, 40 y 41. Esta es la única vez en todos los evangelios que Juan se presenta solo. Siempre estuvo o con Pedro y Jacobo, o Santiago, o con Jacobo. Y esta vez se presenta solo. Y en el versículo 38 dice, Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien le da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Señor, no es de nuestro equipo, no está siguiendo las reglas. No puede ser que Jesús
mi Jesús sea el Jesús de otros. Era básicamente lo que estaba diciendo. Porque tenía una naturaleza sectaria, una naturaleza, un celo, ¿no? Porque, claro, ¿cómo va a haber gente hablando de tu nombre, Jesús? Pero si acá estamos en el ministerio, estamos acá, estamos trabajando acá, te seguimos a vos, ¿cómo va a haber otra gente? A veces nos pasa, y a veces nos pasa en el transitar de nuestra vida como iglesia, que nos podemos volver un poquito sectarios también. ¿Cómo puede ser que allá sean así? ¿Cómo puede ser que allá hablen de esta manera? ¿Cómo puede ser que de esta manera? No, así no. Y es complicado. Es complicado que esto suceda porque nos volvemos en un Juan que está queriendo decir, Jesús les dije que se callen. Porque esta forma es la única forma. Y fíjense lo que aprendió Juan. Vamos a 1 Juan. Es un breve bosquejo de la vida de Juan y de 3 cosas que vimos que eran de una manera y cambiaron totalmente a otra. Me acuerdo que Dani una vez nos contaba y nos explicaba un poquito de 1 Juan en el versículo 1. Es hermoso cómo Juan en la primera carta hace una especie de contraste con Génesis, versículo 1. Cómo habla de la creación, cómo habla incluso con las mismas palabras. En el principio era el verbo, cuando al principio de la Biblia dice, en el principio creó Dios. Y lo vamos a leer muy por arriba para detenernos hasta el versículo 14, que dice lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, era divino. Este era en el principio con Dios. Cuando habla del verbo se refiere a Jesús, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, se refiere a Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no es por linaje, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto se refiere a nosotros, a aquellos que recibimos a Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El contexto en el cual Juan escribe esta carta es muy interesante. Recordemos aquellas instancias donde los dioses abundaban por todos lados, ¿no? Aquello que podemos hoy entender como mitología griega. Eran las creencias populares de aquel entonces. Así como hoy en día nos encontramos gente que cree en el Gauchito Gil, que cree en la difunta Correa, etcétera, 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 que está muy latente. Los dioses de aquel entonces estaban muy presentes, ¿no? Y estábamos acostumbrados a ver en aquel entonces cómo los dioses del Olimpo hacían méritos para llegar. Los dioses hacían méritos para llegar al Olimpo. Y acá sucede todo lo contrario. El Dios que estaba en el cielo baja hacia los seres humanos.
Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne. ¿Qué significa que se hizo carne? Sin irnos mucho más de este tema, Jesús se hizo como cada uno de nosotros, carne y hueso. Por ende, también quiere decir que Jesús, si se hizo carne, por ejemplo, tuvo hambre, como tuvimos nosotros, como pueden tener en este momento algunos de ustedes. Asientan con sus cabezas. Digan amén. Puede ser que Jesús también sintió cansancio, ¿o no? Jesús sintió tanto cansancio una vez que había una tremenda tormenta afuera. El barco sacudía, pero tremendo, y Jesús estaba planchadísimo. Estaba cansado. Jesús sintió dolor, y sí, obvio que sintió dolor. Jesús sintió empatía, dijo que los vio a la multitud y los vio como una oveja sin pastor. Jesús sintió angustia, muchísima angustia sintió. Hubo un momento que dijo que su angustia era tan grande que sus gotas de transpiración eran como gotas de sangre. O sea, imagínense hasta somatizar con fiebre, tener fiebre de tanta angustia y que esa fiebre se caiga de tu cabeza como si fueran gotas de sangre, gotas calientes. ¿Jesús bailó? Yo creo que capaz que sí, porque Jesús el primer milagro lo hizo en una boda, ¿no? Jesús es una persona alegre. Jesús le encantaba sentarse en el piso y jugar con niños. Vengan a mí los niños, le dice. Sean incluso como uno de estos niños. Jesús se preocupaba por su familia, más allá de su trabajo, de sus cosas. De esto tenía que preocuparse por su familia. Acabamos de ver de que incluso le dijo a Juan, cuida a mi mamá. Jesús, al hacerse carne, significa que Jesús entiende todo lo que está pasando en tu vida. Entiende cada una de las características que está en tu vida. Por eso Él es distinto a todos los otros dioses. Porque todos los dioses querían crecer. Y Jesús, se humilló. Se encapsuló en ese cuerpo para sentir lo que nosotros sentimos. Y fíjense, versículo 14 dice, hecho carne y habitó entre nosotros. Estuvo acá. Pero el concepto es un poquito más profundo. No simplemente estuvo acá, tomó unos mates con nosotros, dicho en criollo, compartió con nosotros, sino que Él hizo algo que no sucedió nunca antes. Hay un concepto que lo mencionó hace un par de meses Manolo en la cena. Dice el original de este texto que es, Él hizo tabernáculo entre nosotros. No sé si está bien hecha la expresión, pero tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Recordarán que tiempos anteriores a lo que estábamos leyendo estaba el templo, ¿no? Que el templo que hizo Salomón, las cosas de David, que era el lugar donde iba a habitar en la tierra la presencia de Dios. Pero antes del templo había el tabernáculo, que era esa carpa donde en el Pentateuco se dan tan claras los detalles de cómo debía ser, milimétricamente pensado para ser el lugar donde también iba a habitar la presencia de Dios. El tabernáculo era un lugar único en el mundo, porque esa carpa que se desarmaba, se volvía a armar, se llevaba, se traía, representaba la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes designados eran las personas preparadas con, además, una serie de exigencias muy amplias de personas dedicadas a su santidad, dedicadas a la pureza, para poder ingresar a ese lugar. Y una vez al año presentar la ofrenda, presentar el sacrificio. Acceder a Dios era muy exclusivo.
y lo hacía una persona en representación de todos, nadie más. Cuando Jesús viene a esta tierra, viene a armar su tabernáculo entre nosotros, su presencia. Viene a presentarnos y de ser un lugar imposible para un mortal como nosotros entrar, viene a ser un lugar accesible. ¿Entienden cómo Juan hizo este cambio total de ser una persona que le decía nadie puede hablar en el nombre de Jesús porque no está en nuestro equipo, a ser una persona que te dice hoy Jesús quiere habitar en tu vida, hoy Jesús quiere presentarse en medio de nosotros? Hoy Jesús, así como estuvo en la tierra y se presentó, lo vimos, es algo que vimos con nuestros propios ojos, Jesús también quiere presentarse en tu vida. Acá está algo que nos puede cambiar la vida o no. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Dios vive en tu vida? Amén, si así sea. Ahora, si Dios no vive en tu vida, creo que es el momento para que también lo reflexiones. Jesús no quiere ser un Dios lejano, no quiere ser un Dios distante. Jesús quiere ser un Dios en el cual desayune con vos todos los días. Jesús viene a ser un Señor en el cual sean tus últimas charlas en la noche. Jesús viene a ser ese amigo que el WhatsApp está siempre abierto, ¿no? Que no le decís, hola amigo, buen día, y te escribí, ¿no? Sino que, che, necesito para acá. Jesús viene a ser nuestro amigo. Jesús viene a presentarse y viene a ser el único que puede ser ese intermediario entre Dios y nosotros, porque nos ve a través de Jesús, aquel que sí estaba limpio y aquel que tomó nuestro lugar. Quería regalarles estas 3 enseñanzas de Juan, porque son las 3 enseñanzas que Juan tuvo toda la vida para aprender y que tuvo la amabilidad de compartirnos a cada uno de nosotros. Por un lado, un carácter, una agresión pulida a través de experiencias. Por otro lado, una ambición equilibrada con humildad, aprendiendo a lavar los pies a los demás. Y por el último, un Dios que ahora es de todos. Un Dios que puede ser tu Dios. Un Dios que es mi Dios. Un Dios que vino, se hizo carne y también habitó entre nosotros. Y hoy habita entre nosotros, ¿sí? Oramos para terminar. Señor, queremos darte las gracias porque tu presencia, Señor, es algo que está, Señor. Señor, gracias porque tenés la amabilidad de entendernos, de ver cómo es nuestro carácter, porque estuviste acá, de interpretarnos muy, pero muy, muy bien. Y aún así, Señor, de enseñarnos, de tenernos paciencia, de mostrarnos cuál es el camino correcto, Señor, para vivir entre nosotros. ¿Cuál es el camino correcto para relacionarnos con los demás? ¿Cuál es la forma correcta, Señor, de verte, Señor, como alguien que está cercano, como alguien que está con nosotros y en nosotros? Te queremos pedir de que nuestras vidas nos hables y si algunos de estos 3 aspectos los tenemos impregnados a nuestra vida, los tenemos encastrados a nuestro corazón, que toques nuestro corazón, que raspes nuestra vida, que nos enseñes a ver la forma correcta de ver a los demás y de verte a ti, Jesús. Gracias porque siendo tan grande, porque siendo un Dios soberano, un Dios absolutamente santo, limpio, aún así, Señor, quisiste venir a este mundo a salvarnos, a rescatarnos, a buscarnos, Señor, a ir hasta lo más profundo para mirar cada uno de nuestros nombres y decir en esa cruz que moriste
por cada uno de nosotros. Señor, si también alguien de este auditorio no conoce a Jesús, Señor, su vida no es todavía un templo de Dios, no habita la presencia de Dios, que pueda entender que a través de Jesús somos limpios, a través de Jesús somos santos, a través de Jesús somos justificados de nuestros errores. Por eso, Jesús, viniste por cada uno de nosotros. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas nuestra vida y nos acompañes también, Señor, en este día. En tu nombre, Jesús. Amén.